en el capítulo 1, para deducir salarios, pues tienes que pagarle al trabajador efectivamente los salarios, hacer las cuentas que correspondan, retenerle el impuesto sobre la renta, enterarlo al SAT. Hasta ahí estoy de acuerdo. Pero luego dice correctamente, y cumplir con las demás disposiciones relacionadas con salarios. Señores, la principal disposición relacionada con salarios y la que da origen a los salarios es la Ley Federal del Trabajo. Entonces, si aplicamos estrictamente lo que dice la Ley de Impuesto a la Renta, la traducción sería: no cumples con la Ley Federal del Trabajo, tus salarios son no deducibles. No cumples con la Ley de Seguro Social, tus salarios no son deducibles. No cumples con el Infonavit, tus salarios no son deducibles. Y así sucesivamente. Yo sé que más de uno me va a decir, yo ya tuve una revisión del SAT y no me dijeron nada. Porque el SAT está trabajando solo, señores. Pero cuando trabaje con el seguro y la Junta de Conciliación o los tribunales o la Secretaría del Trabajo, vamos a llorar. Porque entonces nos van a revisar el rubro de salarios por todos lados y seguramente no estamos cumpliendo con algo. Y quien me diga, yo soy perfecto y estoy cumpliendo, es mentira. Nada más vayan a saber si cumplen con todas las normas oficiales mexicanas que le aplican en su empresa. Y les aseguro que no, porque son muchísimas obligaciones y no las conocemos y no las aplicamos. Así es que, bueno, tengan cuidado, el CFDI se necesita, pero para efectos laborales, así tengan un hermoso CFDI y así ya está incorporado ahorita en las disposiciones laborales, no va a ser suficiente para comprobar que están ustedes pagando la prestación exacta que la Ley Federal del Trabajo dice. Así es que cuiden, por favor, que en los casos en que el CFDI no tiene todos los requisitos laborales, hagan de todas maneras el documento y el recibo laboral. Y me dicen normalmente, ¿y lo tengo que hacer doble? Sí, porque estás atendiendo a leyes distintas. O contrátate un PAC que te haga todo el formato a como la ley laboral lo pide, más aparte de la estructura de timbrado que está solicitando el SAT. Si lo logran, qué bueno, van a trabajar una sola vez, pero les va a costar bien caro. Así es que tengan cuidado con eso. Bueno, ¿qué más hay de adicional? Recordemos que esta reforma está golpeando un poquito a los sindicatos porque los está tratando de poner en orden. Y uno de los puntos es que, pues, no podemos obligar a ningún trabajador a que se afilie a un sindicato. Y aunque quisiera el puesto y aunque lo tenga, pues el sindicato no lo puede quitar simplemente porque ya no está con ellos, porque ya tiene un puesto que está llevando a cabo. Bueno, pues el artículo 110 tiene una adición a una de sus fracciones. En general, este artículo nos habla de los descuentos que no puedo hacerle al trabajador. No se habla ahí de que no le puedo quitar los del salario mínimo y en qué casos los préstamos y cuestiones de ese tipo. Tratándose de la relación del trabajador con el sindicato, ¿qué adiciona esta ley? Que no forzosamente el patrón va a tenerle que quitar al trabajador el importe correspondiente a la cuota sindical. Porque si el trabajador le da un aviso al patrón, obviamente por escrito, manifestando que él no quiere que le descuenten la cuota sindical, dicho de otra manera, que no quiere estar en ese sindicato, pues el patrón no se lo va a poder descontar. Y si se lo descontara, pues el trabajador le podría reclamar eso en una demanda. Entonces, a partir de esta disposición legal, el trabajador puede eliminar su cuota sindical y ser libre, digamos, ser un trabajador libre, no forzosamente afiliado a un sindicato, ¿de acuerdo? Si para el trabajador es necesario estar en el sindicato, es conveniente, es su gusto, pues entonces tendrá que hacerse el descuento o en su caso lo tendrá que pagar de su bolsa directamente al sindicato, pero puede quitarle esa responsabilidad al patrón. Tengamos cuidado porque de pronto por contrato colectivo luego dice el patrón está obligado a descontarle al trabajador, pero si el trabajador me dice que no descuente, pues tengo primero que cumplir la Ley Federal del Trabajo y después el contrato. Y en su caso lo conveniente será pues presentar un aviso al sindicato en donde diga, mira, no puedo descontarle al trabajador porque él no me lo permite, ¿de acuerdo? Pero sí hay que cuidarse las espaldas y en su caso, pues se tendrá que ver una modificación en ese contrato que ahora ya no es tan complicado
o no debería ser tan complicado según lo que pide la reforma. Bueno, más adecuaciones por el nombre, en vez de Junta de Conciliación de Arbitraje, ahora hablamos de tribunal en varias disposiciones, pero no hay realmente un cambio grave. Nuevamente una adecuación para no hablar de trabajadores domésticos, sino del hogar, en donde se ratifica que no tienen derecho al reparto de utilidades. Y nos está haciendo aquí una observación importantísima y que puede llegar a tener consecuencias interesantes, sobre todo por la jerarquía de las leyes. ¿Qué es lo que sucede? Que hay una serie de obligaciones que tenemos que cumplir los patrones con respecto a los trabajadores. Entre otras, se tiene que hacer descuentos sobre los salarios. Ya sabemos que el impuesto sobre la renta, el Infonavit, el Fonacot, las pensiones alimenticias, si es que hubiera alguna orden de un juez de lo civil, y pues pudiera descontársele los préstamos, los daños graves si en el reglamento interior de trabajo estuviera, etcétera. Eso nos lo dice el artículo 132. ¿Cuál es la modificación? Pues aparentemente muy chiquita, pero puede ser trascendente. Nos dice que hablando de los descuentos que se le tienen que hacer al trabajador, se debe de cuidar ahora un orden en cuanto a que primero se le debe descontar el importe correspondiente a Fonacot. Oye, espérame, yo entendía que lo primero que le tengo que descontar siempre al trabajador son los impuestos, las pensiones alimenticias, y resulta que me dice ahora el artículo 132, debes descontar en orden de prelación, es decir, en orden de como te lo estoy indicando, de importancia, primero lo que diga el descuento de Fonacot, y después otras instituciones. Aquí me haría preguntarme, ¿y qué pasa si yo tengo unas pensiones alimenticias que descontar y que tengo una orden civil y sabemos que es prioritario el Código Civil por la protección a la familia y aparte tengo al Fonacot? Bueno, lo primero es que vamos a tener un conflicto de intereses porque la propia Ley Federal del Trabajo me dice que Fonacot y por otro lado sabemos que el Código Civil nos dice que son prioritarias las pensiones alimenticias. Si alcanza para las dos, pues no pasa nada. Si no alcanzara, tendríamos un problema. Sin embargo, estamos hablando que es una orden de un juez y por otro lado es una orden de una ley. Por suerte, nos dice este mismo artículo que si no se le descuenta el importe de Fonacot, pensando en que no le alcanzará al trabajador para el descuento, pues que el patrón no tiene problema porque él no lo va a sacar de su bolsa. Eso fue un cambio interesante cuando se empezó a publicitar el Fonacot. En 2012 se volvió obligatorio inscribir a las empresas del Fonacot y quitaron la responsabilidad del pago del patrón en caso de que el trabajador no lo pagara. Bueno, quiere decir que si no pago el Fonacot, pues está mal que no se lo descuente, pero no se vuelve una deuda del patrón. Por lo tanto, la recomendación sería primero descuenta las pensiones alimenticias y luego el Fonacot y todo lo demás. Sin embargo, pues en los casos reales pudieran las autoridades tener un conflicto y pues la empresa en un momento dado estar aclarando por qué hizo una situación en otra. Vuelvo otra vez, si le alcanza al trabajador, perfecto, le descuentan todo. El problema es cuando no le alcanza. Recuerden que siempre debemos de cuidar, por sobre todas las cosas, a las personas, al trabajador. Por eso es tan fuerte la Ley Federal del Trabajo, por protección al trabajador, pero por protección a la familia. El Código Civil es otra ley súper fuerte que precisamente cuida a la familia. Entonces, si hablamos de importancia para el país, pues la ley más importante sería precisamente el Código Civil porque protege a los menores y protege a la institución de la familia y posteriormente la Ley Federal del Trabajo. Si es que en ese orden de ideas podemos pensar en los descuentos. Bueno, ¿qué más obligaciones tenemos? Pues hay adición de obligaciones. Resulta que hay que entregar al trabajador, ahora si tenemos sindicato, una copia a costa del patrón, es decir, en forma gratuita, del contrato colectivo de trabajo inicial. O sea, el que está vigente ahorita para
su empresa. Si tienen varios sindicatos, pues le entregarán a cada trabajador el del sindicato al que corresponda. En caso de que este contrato se llegue a modificar, porque la ley prevé que mínimo cada 4 años debe de haber una revisión contractual de ese contrato colectivo. En el momento en que ya esté la revisión aprobada, obviamente registrada, como dice ahora la ley, ante la autoridad laboral, entonces también se le va a tener que entregar otra copia al trabajador. Posiblemente, pero no hay todavía nada escrito, más adelante se autorice que esos informes del contrato colectivo, sus modificaciones, se pongan en una plataforma informática, en una página, y el trabajador pudiera en un momento dado, pues acceder a ellas. No hay nada previsto al respecto. Sin embargo, sí está proyectado que la autoridad laboral tenga todo un sistema informático en el cual precisamente estos contratos colectivos, más sus modificaciones, más las votaciones y todas las nuevas disposiciones que hay para sindicatos, se transparenten y se publiquen para que cualquier persona, los trabajadores o terceros, las puedan consultar en esas páginas de la Secretaría del Trabajo. Lo vamos a ver en otros artículos más adelantito. ¿Qué más? Y también tómenlo súper en cuenta. Otra obligación del patrón, implementar, de acuerdo con los trabajadores, un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención en casos de violencia, acoso o hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso e infantil. Es obligación del patrón cuidar que no haya esa discriminación. Es obligación del patrón que no contrate niños menores de 16 años para laborar. Ahora dice la ley que de 15, bueno, el decreto para los jóvenes que se están capacitando y todo eso. Y que no realicen trabajos que le vayan a afectar su salud. Hasta ahí estaba en la ley, pero ¿cuál es la modificación? Que ahora tiene la obligación el patrón de sentarse con los trabajadores a ver de qué manera llevan a cabo esto. Va a ser un poquito complicado, sobre todo porque no es una obligación que sea para las empresas con sindicato, no se confundan, es para todas. Y entonces el patrón tendrá que poder demostrar que se reunió con los trabajadores y que de común acuerdo, pues pusieron una serie de lineamientos para que la empresa no tenga esas cuestiones de discriminación. ¿Cuándo tengo que hacer esto, señores? Ya, a partir del día 2 de mayo. Esta disposición entra de inmediato en vigor. Por lo tanto, hay que ir a empezar a pensar cómo lo vamos a adecuar. Posiblemente, pues la empresa vaya a hacer una propuesta y debemos de tener los documentos en donde se soporte que los trabajadores estuvieron de acuerdo o que los trabajadores opinaron y se tomó en cuenta algo de lo que ellos hayan opinado. Cada empresa tendrá que ver de qué manera lo hace. ¿Qué más debe de hacer el patrón? Ya sabemos que hay muchas disposiciones que le conviene publicitar y que a veces también darle por escrito a los trabajadores, como por ejemplo el reglamento del trabajo. Bueno, pues aquí nos dice que en caso de que haya sindicato, porque las reglas para los sindicatos cambian, y cambian en el sentido de que ahora los líderes van a tener que ser votados, es decir, debe de hacerse un proceso democrático para elegir los líderes. Se supone que ya lo tenían que haber hecho así, pero bueno, pero ahora se va a tener que transparentar como si fueran unas elecciones de gobernante. Debe de hacerse a través de un voto secreto, persona por persona. Se debe de levantar sin decir quién votó, o sea, sin identificar el trabajador, y se deben de contar esos votos y se debe de informar quién es el que ganó, la planilla ganadora, digamos, y toda esa información se le tiene que llevar a la autoridad laboral. Pero obviamente, cuando se vaya a hacer precisamente esa votación, previo a eso, se tendrá que informar cuándo va a ser la fecha y las horas y quiénes son las personas que estuvieran en un momento dado proponiéndose para dirigir el o los sindicatos correspondientes. Por lo tanto, se vuelve una obligación del patrón
Difundir en los lugares que las personas, los trabajadores vean esa convocatoria. Yo les sugiero que más que hacer eso, pues casi que uno por uno vayan firmando de recibido el aviso de que se va a llevar a cabo las votaciones en tal día, en tal lugar, a tales horas, para que eviten tener problemas. Adicionalmente a la elección del representante en el sindicato, también se tiene que llevar un procedimiento similar para efecto del cambio o la revisión del contrato colectivo de trabajo, en el cual las modificaciones que se propongan y la votación de las mismas tienen que tener la anuencia de los trabajadores. Dicho de otra manera, no es lo que los líderes digan, sino que lo que los líderes digan debe de estar apoyado por las opiniones de los trabajadores y debe de estar votado para que se pueda comprobar que es la voluntad de los trabajadores la que se está llevando precisamente a los cambios de estos contratos colectivos. Entonces, las convocatorias, tanto para quien va a ser el líder como para las modificaciones de los contratos, tienen que ponerse por escrito y entregarles la información a todos los trabajadores de tal manera que todos sepan cuándo se va a llevar a cabo. Y después se tendrá que hacer también el protocolo precisamente para que los trabajadores voten, que los votos sean secretos, que se cuenten, no se haga trampa y se pueda plasmar pues la opinión de ellos en esos sindicatos. Entonces, hay que hacer toda esa tramitología. Y está prohibido tanto al patrón como obviamente a los líderes pues tener alguna presión, alguna injerencia sobre esa decisión que hagan los trabajadores de sus opiniones respecto al líder, de sus opiniones respecto a si aceptan o no aceptan algún cambio en ese contrato colectivo. Si llega a haber alguna injerencia de los patrones, pudieran ser sancionados y obviamente el líder podría incluso llegar a ser destituido. Todas esas situaciones vamos a verlas también con más detalle en los cambios precisos a los sindicatos. Ok, vamos a ver 3 preguntitas. Nos pregunta Sara Ivonne, ¿una demanda tiene vigencia? Una demanda, una vez que se presenta ante la Junta, dice la autoridad laboral que tienen hasta 1 año para contestar. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ver, la empresa puede reservarse el derecho a no pagar indemnización de 20 días, a menos que sea en juicio. Pues sí lo puede hacer, pero si no le acepta la reinstalación al trabajador en el juicio, va a perder obviamente. Y muchas veces es una de las causas de que metan la demanda el hecho de que no estás pagando esos 20 días. Porque por costumbre muchas empresas lo hacen. ¿Y cuál es el riesgo? Pues que si pierdes la demanda laboral vas a tener salarios caídos. ¿Es válido pagar en efectivo los recibos de nómina? Sí es válido pagarlos porque así es como prevé que se pague en la Ley Federal del Trabajo, solo que en su CFDI pónganle que es pago en efectivo. ¿Cuánto tiempo tiene un empleado para una demanda de despido injustificado? Ya vimos que 3 meses y para solicitar el reparto de utilidades como cualquier prestación tiene 1 año a partir de que deba de otorgarse la prestación. ¿En qué caso podrán sustituir los CFDIs a los recibos impresos? Pues en los casos que tú consideres, Jorge, que son correctos. Básicamente lo más práctico es en el caso de la nómina semanal o quincenal. Pero así como que decir que siempre los CFDIs van a sustituir a los comprobantes laborales, hoy por hoy eso es imposible. Prima de antigüedad aplica cuando el trabajador renuncia ya cumplido 5 años, no aplica. Es decir, que si además de mi CFDI de nómina yo llevo formatos adicionales para vacaciones gozadas, para el pago de aguinaldo y finiquitos, esto sirve como prueba laboral. Es correcto, Diana, precisamente a eso me refiero. Tú tienes que hacer el CFDI, pero si el CFDI no cumple con las especificaciones, comentarios y requisitos que pide la ley laboral, aparte vas a llevar tus comprobantes laborales. El sindicato no lo quieren los trabajadores. ¿Quién obliga a la empresa y quién pagaría al sindicato? Bueno, los trabajadores, si no quieren que le quiten la cuota sindical, le pueden avisar al patrón y el patrón no se las va a quitar. Y si los trabajadores no quieren al sindicato, ¿qué es lo que podrían hacer? Lo vamos a ver en reformas adelante. Ahora se vuelve muy, muy importante que el sindicato
pueda acreditar su representación o su certificado de mayoría o de representatividad. Si no lo solicita el sindicato, pueden ir los trabajadores a pedirlo y la autoridad laboral se lo exigirá al sindicato. Además, para poder tener derecho a negociar el contrato colectivo de trabajo, ahora se le requerirá al sindicato su constancia o su certificado de representatividad. Si no lo lleva, no van a poderse hacer precisamente pues las acciones de que ellos sean los que estén negociando las partidas del contrato colectivo de trabajo. Nos pregunta Denise, ¿está prohibido descontar los préstamos que se le hagan a los trabajadores cuando el mismo haya estado timbrado en su recibo de nómina? No dijimos eso. Si el trabajador solicita un préstamo a la empresa, el patrón se lo puede ir descontando en forma de, sin cobrar intereses, dice la ley laboral, en la forma en que haya convenido con el trabajador. Lo que sí te puedo decir que está prohibido es que de las prestaciones correspondientes a la terminación de la relación laboral no le debes descontar el préstamo. ¿Por qué? Porque a ese dinero no se le debe descontar nada. Eso no quiere decir que el trabajador se vaya sin pagarte. Tú tendrás que negociar con él para que le pagas y de ahí te devuelva, ¿sí? Normalmente, ¿qué es lo que pasa? Pues que en ese caso se le paga en efectivo y se le cobra en efectivo el préstamo. Él firma por el total que está recibiendo, porque sí lo recibió, y tú le das un comprobante cuando te regrese y te liquide el préstamo. Ok, me pregunta Sandra Ivonne, en descuentos, ¿qué pasa con las retenciones de ISR? ¿También es obligatorio? Sí, cuando se trata de trabajadores de más del salario mínimo, es obligatorio el Seguro Social, el ISR, en su caso de que tengan créditos, el Infonavit. Son prestaciones que ellos están gozando y la empresa es obligado a hacer las retenciones. Me dice, en este caso se antepone la Ley Federal del Trabajo con la Ley de Impuesto sobre la Renta. Si hablas de préstamos, es correcto. En una nos dice que no podemos cobrar intereses y en la otra que sí. Pero tienes que cumplir la laboral primero. Ok, me pregunta la contadora Telma, un trabajador por orden judicial tiene obligación de pagar pensión alimenticia, pero por ahora tiene incapacidad por riesgo de trabajo. ¿Qué pasa con la pensión? El patrón tiene obligación de retener la pensión sobre lo que le vaya a pagar. Si está incapacitado, no le va a pagar nada, entonces no le va a descontar. Lo malo es que la familia no va a tener para comer, pero no pasa nada, eso es lo correcto. ¿Nuestro sistema de nóminas no calculó pensión alimento? ¿Es correcto? Sí, porque tampoco le tienes que pagar salario. Es más, tú no tienes nómina de un trabajador cuando está incapacitado, a menos que tu empresa tenga alguna prestación adicional para, como previsión social, estar dando un extra por estar incapacitado. Si fuera ese el caso, vete a leer bien tu orden judicial del juez de lo civil, porque puede decir que sobre todo, incluyendo esa prestación de previsión social, caso en el cual sí le tendrías que descontar pensión, pero depende de los términos del juez. El Fonacot es una financiera de gobierno y si es así, entonces ya no importa perjudicar al trabajador porque lo primero son los intereses del Estado. Marta, la verdad suena muy feo, pero no nos corresponde razonar el objetivo de la disposición. La tenemos que cumplir y tal vez no estemos de acuerdo, pero sin embargo la disposición está y si el patrón no la cumple, podría tener una sanción por no estar haciendo las retenciones correspondientes. Hay algunas cuestiones que sentimos que a veces son injustas para la familia o para el trabajador, pero mientras estén en la ley son legales y hay que aplicarlas. Si queremos cambiarles, la única forma es el proceso legislativo. Ok, ¿qué pasa si tengo dos o más sindicatos? Porque ahora se promueve libre elección sindical. Si una parte de los trabajadores se van a huelga, ¿quién resguarda a la empresa? Ok, Heidi, no puedo responderte en este momento, esa pregunta es un poquito larga, pero hay todo un mecanismo en la ley precisamente para regular las cuestiones de huelga. En parte del material hay una serie de cambios al respecto también, pero desde luego que los derechos a huelga siguen siendo pues prioritarios en el caso de los trabajadores, aunque la empresa se perjudique, y si tiene varios sindicatos y un mes se va a una huelga y otro se va a huelga el siguiente y así sucesivamente, desgraciadamente es legal. Ok, Erika, ¿en qué prestaciones específicamente no cumplen los FDIs como prueba de pago de la prestación?
Oye, Erika, en muchísimos. Nada más vacaciones. Dime si tu recibo de vacaciones dice cuántos días le pagas al trabajador, con qué tasa de prima vacacional y si además dice cuándo se va el trabajador y cuándo regresa. Pues no lo dice. Si hablamos de un permiso, si hablamos, no sé, de reparto de utilidades, si ya hablamos de una prestación adicional con ciertas características, pues no lo va a decir. Pero tus recibos laborales tú le puedes poner lo que tú quieras. Silvia me dice, cambio el término para demandar de 60 a 90 días porque veo que hablo de 3 meses para demandar. Sí tenemos este plazo. Okay. ¿En qué orden se descuenta el ISR y el Infonavit? Pues se supone que se descuenta primero el Fonacot, el ISR y el Infonavit son los siguientes. Sin embargo, vuelvo otra vez, si tienes una pensión alimenticia, normalmente la pensión alimenticia es prioritaria, ¿de acuerdo? Bueno, vamos a continuar con nuestro material. En el 152 tenemos cambio, en el 153 también, nada más de la referencia ya no es junta, sino es precisamente tribunal. En el 153 tenemos también básicamente el cambio, pero ahora hacia lo que es el nombrecito que teníamos del Comité Nacional para Productividad y todo esto de la capacitación, ahora le pusieron un nombre más, concertación y productividad. Es exactamente las mismas funciones. Bueno, respecto a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, se supone que conjuntamente con los patrones y los representantes de los sindicatos van a ponerse de acuerdo para las reglas más convenientes para aplicar precisamente respecto a los salarios mínimos, a las reglas del trabajo y otras circunstancias así. Y se supone que precisamente ellos tienen que hacer el análisis de cómo van a ser los mecanismos para conciliar y de qué manera se va a lograr incentivar a que haya menos demandas y más conveniencia de convenios en cuanto a patrones y trabajadores. Igualmente se supone que esta unión de personas van a valorar si las leyes están funcionando respecto a sindicatos, respecto a contratos colectivos, contratos ley, y que se van a estar reuniendo periódicamente para poder hacer la verificación de en qué grado estos cambios de la reforma están realmente siendo aplicados en la realidad. Y que las recomendaciones que den, pues los legisladores las deben de tomar en cuenta para hacer las posteriores modificaciones a la ley. Un organismo similar existe actualmente en donde se supone que concurren todas las representaciones de los diferentes giros de actividad, los sindicatos y las autoridades. Y deberían de estar haciendo esa evaluación para que efectivamente los resultados pues sean propositivos para no nada más los trabajadores, sino para todo el país. Pero bueno, esa es la idea. Precisamente van a hacer estas gestiones a nivel estatal, a nivel federal, dependiendo las ramas de actividad que hubiera. Y normalmente se toman pues los acuerdos por estados y posteriormente estos se van a discutir a nivel federal. Básicamente es igual que ahorita, nada más con una figura distinta. ¿Qué más podemos ver? Bueno, seguimos con el cambio en otras disposiciones de los términos, que en vez de junta ahora es tribunal, también en consistencia aquí. Hay un cambio para dar mayor pues importancia, que las relaciones entre los trabajadores sean igualitarias, que no se proteja más a los hombres ni más a las mujeres, básicamente. Lo que sí es que sigue prevaleciendo una ligera distinción en el sentido que si hay madres trabajadoras o padres trabajadores, pues tienen mayores prerrogativas de la ley. Básicamente la reforma nos dice así como que las mujeres están desprotegidas y que entonces el patrón tiene la responsabilidad de lograr que esto no suceda, que no haya discriminación y que reciban lo mismo de pagos, de trato y todo que los hombres. Esa es más o menos la idea y lo difícil va a ser que el patrón logre que cambie la ideología de todos los trabajadores para que en ese sentido le ayuden a que se cumpla la Ley Federal del Trabajo. Y la ley, sin que sea, directa la aseveración, prácticamente considera que el patrón no está haciendo lo suficiente para que no haya discriminación. Como diciendo, están
no haciendo nada respecto a cómo se comportan los hombres y entonces ahora es obligatorio que el patrón intervenga para que todos estén bajo las mismas reglas y que a todos se les trate igual. Se oye muy bonito, pero yo creo que va a ser bastante complicado, porque aunque el patrón tenga todas las intenciones de que eso suceda, pues cambiar la ideología a veces de un hijo es difícil, cambiar la ideología de un trabajador más, y si son muchos es peor. Sin embargo, ¿qué es lo que deberíamos de hacer los patrones? Por lo menos dejar evidencia que lo estamos intentando. Dar pláticas para que los trabajadores las tomen y consideren que es lo mismo, poner letreros donde diga que no debemos de discriminar a las mujeres, que en las convocatorias a los puestos se considerará que todos tienen los mismos derechos, no sé, documentos, fotografías, imágenes, notas que puedan en un momento dado evidenciar que el patrón está haciendo lo que la ley dice. Si los resultados, desgraciadamente, no son los que la ley quiere, pues no es porque el patrón no lo haya intentado. No podemos, es imposible cambiar la manera de pensar de todos. Por lo menos la empresa tiene que tratar que sea más o menos igual las situaciones. ¿De acuerdo? Otro cambio de términos y de forma de referenciar. En esta ley trata de ser un poquito más clarita para que la entendamos. La ley anterior es más común que referenciaba algún artículo. Ahora esta ley trata de decir el tema en vez de referenciar un artículo, pero el tratamiento completo de los trabajadores menores sigue exactamente igual. Sin embargo, en otras leyes tenemos modificaciones, pero en la Ley Federal del Trabajo no. Tenemos cambios en algunos trabajos especiales, recuerden, de hoteles, de buques, del campo, de trabajadores del hogar. Bueno, estos son trabajos que tienen características especiales y que la ley le da en algunos rubros algún tratamiento diferencial. Bueno, pues en el caso de los trabajadores de confianza, ya sabemos que estos trabajadores tienen limitados sus derechos en alguna forma. Por ejemplo, ellos no pueden formar parte de los sindicatos. No todos los trabajadores que se les llaman de confianza son de confianza. Recuerden, de confianza son los que están realmente ligados al patrón, los que hacen, digamos que las actividades como si fuera el patrón, y los que no podrían reinstalarse cuando el patrón les pierde la confianza. Bueno, esos trabajadores como que son parte del equipo del patrón. Por lo tanto, no pueden pertenecer a los sindicatos. Eso ya lo sabemos. Lo que está diciéndonos este artículo es que en base a las modificaciones de la ley, que se va a tener que transparentar el voto, que se van a tener que pues hacer las publicaciones y todos los trabajadores van a tener que acudir y todos van a opinar para los cambios del contrato colectivo. ¿Qué es lo que nos dice? Bueno, pues los trabajadores de confianza no, porque ellos no pueden formar parte del sindicato y por lo tanto, pues no van a contar para todo lo que va a ser la representatividad del sindicato ni las opiniones para modificar esos contratos. Es la única aclaración que nos dice. Nuevamente, adecuaciones para referirnos al tribunal. El importante también, todas las empresas tenemos la obligación de hacer un reglamento para poner orden o control a las actividades y decir cuáles son los procesos de horarios, de pedida de permisos, de sanciones, qué faltas se consideran graves, etcétera, medidas disciplinarias. Todas las empresas tenemos la obligación de registrarlo ante la Junta. Ahora se va a también tener que registrar, solo que en vez de que sea directo a la Junta de Conciliación y Arbitraje, va a haber una parte de la autoridad laboral, que ahora se le va a llamar autoridad registral, que es la que va a recibir, revisar y en su caso autorizar los reglamentos interiores de trabajo. No sabemos todavía quiénes van a ser ni cómo se van a formar, pero cuando se dé precisamente este cambio, pues vamos a llevarlo a otra autoridad, aunque sea la misma con otro nombre. Lo mismo hay en cambio respecto a dónde se van a hacer las promociones para el registro de los sindicatos y dónde se van a llevar las promociones para los registros de los cambios de los contratos
colectivos de trabajo o la inscripción de los contratos de los nuevos sindicatos ante la autoridad registral. Es así como que la autoridad que va a tener por objetivo el archivo de toda la información, de todos los testimonios, que va a ser precisamente la que reciba las promociones y va a tener otro punto muy importante. Va a ser la que va a subir a los portales electrónicos de la Secretaría del Trabajo toda esa información. No sé si ya se dieron cuenta, si ustedes ya inscribieron su reglamento de trabajo, búsquenlo en internet, seguro que ahí está. Ustedes tal vez ni lo saben, pero la autoridad laboral lo está publicitando desde hace tiempo. Entonces, más o menos es esa función, pero ya más en forma más organizada. Ok, bueno. Hace rato me preguntaban precisamente si en las empresas puede haber varios sindicatos, les decía que sí, pero el requisito es que todos van a tener que transparentar sus operaciones, van a tener que poder solicitar su constancia de representatividad y acreditar cuántas personas están registrados con ellos y cuántos votos tienen. Y la autoridad va a tener un padrón que le debe de pasar el sindicato de todas las personas que están registrados con cada sindicato de cada empresa. Y obvio, los que no estén, pues pueden estar sin sindicato porque no están obligados. Si hubiera algún grupo especial de giro de actividad, también podrán tener su sindicato especial. En una sola empresa puede haber varios sindicatos porque hay intereses distintos. Pueden ser agrupados por interés particular, por actividad o simplemente por empatía con ese sindicato. ¿De acuerdo? Más cambios en el sentido del tribunal. Bueno, precisamente respecto a personas que están en cada sindicato, también el patrón tiene una obligación de tener un padrón para saber exactamente quién pertenece a cada uno. Pero además tiene que llevar otro registro especial. En las reformas de 2012 se incorporó una modalidad a los contratos de trabajo, el contrato por temporada. El contrato por temporada antes se llevaba a cabo un contrato eventual o por tiempo determinado y a partir de 2012 dijo la ley, ya los contratos por temporada son contratos de tiempo indeterminado con la modalidad que el trabajador solamente va a trabajar un periodo. Ese periodo labora, se suspende la relación de trabajo varios meses y hasta que regrese el próximo periodo de esa actividad de la empresa, pues el trabajador tiene que regresar a trabajar y el patrón no lo puede despedir o no le puede decir que no hay trabajo porque se considera un despido. Ese fue el cambio de 2012. ¿Qué adición se le hace ahora a la ley? Pues que el patrón debe de saber quién contrató por temporada y guardarle su lugarcito para que al siguiente periodo de la temporada que corresponda lo vuelva a recibir y que vaya contabilizando los días que elaboró en cada temporada para que de esa manera se vaya conformando la antigüedad del trabajador. Porque recordemos que es obligación del patrón hacer un concentrado de las antigüedades de los trabajadores y hasta publicitarlo en la empresa y que en base a esa antigüedad también va a ser el derecho de ascender a puestos mejores del trabajador. Entonces, esto viene a complementar la disposición que ya teníamos. La Comisión de Salarios Mínimos va a seguir trabajando igual que lo ha estado haciendo ahora, solo que debe de incluir aspectos pues un poquito más completos en la determinación de los salarios que va a estipular por cada puesto. Tiene que tomar en cuenta, obviamente, lo que va a hacer el trabajador, por cuánto tiempo, de cuál es la calidad que se le está pidiendo al servicio subordinado. Pero también va a tomar en cuenta el desgaste físico que se le genera al trabajador con el trabajo. Lo que va a significar que, no tardando, en esas determinaciones de salarios van a tener que tomar en cuenta la vida de las personas dependiendo el trabajo que desempeñan. Y si es un trabajo en el cual la vida del trabajador es más corta, por estar realizando un trabajo más riesgoso, con mayor cantidad de enfermedades, no sé, pues es muy probable que veamos incrementados los montos de lo que se va a tener que pagar como salario mínimo profesional a ese tipo de puestos. Así es que ya sabemos que es muy probable que tengamos paulatinamente un incremento de los salarios, así como ya se dio
pero pues va a haber todavía más posibilidades de que estos se vean incrementados fuertemente, considerando estas variables que están ahora disponiéndose, si es que tengamos cuidado. Esta ley también amplió las obligaciones de los patrones para con los trabajadores. Si bien ya había la posibilidad de dar habitaciones a los trabajadores, pues que nos dice la ley, no cualquier habitación, dale una habitación decorosa, limpia, además que tenga agua potable y piso. No le vayas a dar una habitación de tierra y que tenga que salir, no sé, al patio a utilizar el baño. O sea, tiene que tener por los, dice la Ley Federal del Trabajo, lo mínimo necesario para que tengan una vida decorosa. Adicionalmente, aunque ya está en diferentes disposiciones de la ley, adicionan dentro de las obligaciones con mucho énfasis que a los trabajadores se debe dar capacitación. Ya sabemos que a todos les tenemos que dar capacitación y las normas oficiales mexicanas nos dicen que se debe dar capacitación para el trabajo, pero también para efectos de seguridad y higiene. Y dentro de las disposiciones de seguridad y higiene, la norma me dice que debo de capacitar a los trabajadores para el uso de equipos de seguridad y de protección. Bueno, tal vez porque no le estamos haciendo mucho caso a las normas oficiales, siendo que es una de las sanciones más caras, por las dudas le están poniendo aquí dentro de las obligaciones de los patrones. Y recuerden que la cláusula de obligación de dar capacitación debe de estar también incluida en el contrato de trabajo porque la ley así lo marca. Nuevos cambios, bueno, en nombre nada más, trabajadores domésticos, recuerden que dijimos que son trabajadores del hogar, es exactamente el cambio en el caso de ellos. Esto ya estaba, pero creo que vale la pena recordarlo, deberían de descansar por lo menos 9 horas en la noche y tener por lo menos un mínimo de 3 horas entre actividades matutinas y vespertinas, que normalmente no lo hacen. Además, si los trabajadores comen y duermen en casa, el salario que les pagamos en efectivo cuota diaria, para efectos laborales está incrementado un 50% más, 25% por la alimentación y 25% por la habitación. Entonces, cuidado, porque en el caso de las demandas laborales de esos trabajadores, sí nos ganan las demandas y con un incremento del 50% del salario diario, más aparte horas extras, días festivos, descansos que no les damos, es una locura. Además, incluyanle que esos trabajadores normalmente no les hacemos contrato, por lo tanto es por tiempo indeterminado, o sea, tenemos una serie de irregularidades. Y además hay que darles por lo menos día y medio de descanso, de preferencia el día completo, que sea domingo, esa es la premisa básica de toda la Ley Federal del Trabajo. ¿Qué más nos dice? Esta es otra de las reformas importantes. Nos dice que a partir de estas reformas, los trabajadores domésticos o del hogar ya son sujetos de afiliación obligatoria al Seguro Social. Al principio, el Seguro Social sacó por ahí un comentario como para ver qué opinábamos y decía, quienes quieran asegurar a sus trabajadores domésticos, bla, 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 estas son las reglas. Que decía antes la ley, que los trabajadores domésticos no eran sujetos de afiliación obligatoria. Eso no quiere decir que no tuvieran seguridad social. La seguridad social corría a costo del patrón y le debía de pagar mientras estuviera enfermo hasta un mes de salarios y si fallecía los gastos del sepelio. Eso continúa en la ley. ¿Por qué continúa en la ley? Porque si bien ya es obligatorio asegurar a los trabajadores del hogar o domésticos, no es que a partir del 2 de mayo se tengan que asegurar. Hay una disposición transitoria que nos dice que se van a tener que asegurar una vez que el Seguro Social tenga implementadas todas las reglas del juego para asegurar a esos trabajadores. No dice cuándo, en una fecha exacta ni en un número de días. Dice cuándo el Seguro Social haga las adecuaciones a sus disposiciones legales y a su infraestructura. Mientras continúan las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo que el patrón está obligado a darle hasta un mes de salarios y pagarle los gastos de sepelio al trabajador, bueno, a sus beneficiarios en su caso. Sin embargo, si ya hay personas que estén asegurando a sus trabajadores domésticos o los tengan asegurados desde antes,
esas personas no van a tener que cubrir ni el mes de salarios ni los gastos del sepelio, que es lo que está precisamente en estas otras cifras. ¿Perdón? Quiere decir que, cuidado, todas las personas que tengamos 1 hora, 2 horas, un día a un trabajador en casa, va a tener un costo mayor. Yo quiero ver que efectivamente el Seguro Social o la Secretaría del Trabajo se meta a cada una de las casas. Tal vez ellos no lo hagan, pero tal vez haya abogados que se pongan a defender a esos trabajadores. Obvio, si no les doy cuando sea necesario el Seguro Social, pues ya perdí una demanda laboral. De hecho, les puedo decir que prácticamente todas las demandas laborales de los trabajadores del hogar se pierden. ¿Por qué? Porque no hay contrato, porque no hay recibos firmados, ya no llámense PDIs, comprobantes laborales, porque trabajamos a la confianza y normalmente se crea una relación de cariño y creemos que los documentos no son necesarios. Y miren, quieran mucho a sus trabajadores, cuídenlos mucho, pero que les firmen su contrato y les firmen sus documentos o al rato vamos a tener un problema. Bueno, la ley tiene una serie de conductas que debemos de cumplir los trabajadores, los patrones, las autoridades. Si no se cumplen, hay sanciones, muchas. ¿Qué adicionan las sanciones ahora? Que siempre ha estado en las leyes, bueno, por lo menos en el espíritu de las mismas y en la actuación de las autoridades, pues que si de pronto el trabajador, el patrón o el funcionario hace algo incorrecto, lo van a multar. Pero si esa conducta, además de ser incorrecta, constituye un delito, la autoridad laboral tiene la obligación de ir al Ministerio Público a levantar pues, el aviso correspondiente, hacer la denuncia de los hechos para que esa autoridad pues vea precisamente las consecuencias que penalmente tuviera el sujeto que está cometiendo los actos incorrectos. Simplemente que ahora ya se está poniendo en la ley pues más claramente. ¿De acuerdo? Bueno, recuerden lo que dijimos, la autoridad registral va a tener la obligación de cuidar precisamente todos los registros que la Ley Federal del Trabajo marca, entre otros los de los sindicatos. Desde que quieren ser sindicatos, logran tener el número de miembros, se registran su contrato colectivo y después sus modificaciones. Todo eso se va a estar viendo. El apartado precisamente de las disposiciones sindicales es amplio, muy amplio. Lo vamos a ver a continuación cuando regresemos en unos 15 minutos del corte. Voy nada más a contestar alguna de las preguntas rápidamente. La discriminación, me dice Verónica, es en esta reforma, incluye aceptar a personas con diferencias sexuales, siempre lo ha incluido. De hecho, aunque para efectos de nuestras leyes nada más existen hombres y mujeres, si de pronto hay una preferencia mixta, pues ¿qué es lo primero que ha cambiado en todas las leyes? Que pues que cada quien puede tener las preferencias de raza, no sé, creencia religiosa, gustos especiales y que eso se debe de respetar. Otra de las partes de la diferenciación que hacemos a veces es en torno a que alguien tenga una enfermedad que pueda ser contagiosa o que tenga alguna malformación. También esos puntos tienen que ver con la discriminación. O sea, es lo que piensa la persona, cómo se ve la persona, cómo viste, cómo habla, el origen. Todo eso puede dar motivo a discriminación y es lo que precisamente se debe de evitar en las empresas. Me dice Silvia, ya tengo registrado un reglamento interior de trabajo ante la Junta. De todos modos, ¿debo presentarlo ante la autoridad? No, los que ya tengan registrado su reglamento interior de trabajo no lo tienen que volver a llevar a registrar. Lo que ya está hecho, la nueva autoridad lo va a retomar. Pero si de pronto su empresa quiere actualizar ese reglamento interior de trabajo, que puede quedarse así o puede necesitar una modificación, la modificación, si ya está la autoridad registral en funciones, entonces lo tendrán que llevar con la autoridad registral. Pero hasta que esté ya en funciones y hasta que ustedes necesiten una modificación del reglamento.
No, Ivette, no lo tienes que registrar. Precisamente es la misma pregunta que nos estaba haciendo su compañera Silvia. ¿En qué página de internet pueden consultar los reglamentos? Se supone que lo van a poder revisar precisamente en la página de la Secretaría del Trabajo. Ustedes pueden entrar ahí y pueden buscar la opción de reglamentos. No todos están, pero ya hay muchos que sí lo están. La otra forma en que lo pueden investigar, obviamente, es en Google, ponen el nombre de su empresa y ponen reglamento. Y de pronto aparece su reglamento registrado con el sello y la fecha. Entonces, en esas opciones podrían hacerlo. Me pregunta Heide, si ya tenemos el reglamento interior registrado, ¿lo debemos? No, esta es otra igual. Ya llevamos 3 compañeras con la misma pregunta, no lo deben volver a registrar, las modificaciones sí. Ok, ¿podrá haber varios contratos colectivos? Sí, claro, Erika, si hay varios sindicatos, hay varios contratos colectivos. Recuerden que inclusive en Impuesto a la Renta tenemos disposiciones de que la previsión social puede ser diferente por sindicato distinto en la empresa. Entonces, sí puede haber contratos colectivos diferentes y varios sindicatos. ¿Cuándo se debe presentar el reglamento de trabajo ante la Secretaría? Si se hizo hace más de 10 años, pues hasta que lo modifiques. Si no, no lo tienes que presentar. Si su contrato de trabajo no está sellado, registrado, no tiene valor. Y si las medidas que ahí vienen las están aplicando, pues estarían contra la Ley Federal del Trabajo porque no está autorizado. Ok. ¿Cuáles son las novedades para empresas que solicitan servicios de subcontratación laboral? Qué bueno que preguntas eso, Sandra. Hay 2 grandes temas que estaban en discusión para que entraran en esta reforma laboral y no se incluyeron. No quiere decir que no los vaya a abordar la autoridad. Lo único es que los dejaron un poquito rezagados. Precisamente uno es el régimen de subcontratación y el segundo es el trabajo a distancia. No hay ningún cambio en ninguno de esos 2 sentidos. Sigue siendo el artículo 15A el que está regulando lo que sería la subcontratación o la outsourcing, si le quieren llamar así, y con las mismas reglas del juego que ya conocíamos. Hay rumores y propuestas de incremento de la fiscalización precisamente de la subcontratación. Hubo varias propuestas para que se incluyeran estas reformas, pero no pasó, les vuelvo a repetir, ni el de subcontratación ni el de trabajo a distancia. Qué bueno que lo preguntaron porque esos eran 2 puntos que estábamos esperando que se incluyeran y precisamente no están considerados. ¿Las huelgas se harán como en Estados Unidos fuera de la empresa? No, las huelgas en México se hacen dentro de la empresa, parando las actividades y tomando las instalaciones, desgraciadamente. Tenemos muchas situaciones que van a impedir, pues obviamente, que nuestras empresas sigan teniendo su proceso de prestación de servicios o de producción, pues con continuidad, porque la ley no ha cambiado. En ese caso, considera que la empresa es el lugar de trabajo y que ahí es donde los trabajadores deben de estar para reclamar sus derechos y que solamente si la empresa no lo logra ahí, pues bueno, están las instancias o las autoridades laborales, pues para que verifiquen las condiciones dentro y fuera de la misma y las prestaciones que se le están dando. Desgraciadamente, eso no ha cambiado. Qué pena. Muy bien. Pues vámonos a un pequeño receso de 10, 15 minutos para que estiren las piernitas, para que tomen un poquito de aire y continuamos con la otra parte que aunque es muy grande, vamos a ver los principales puntos, los que más nos vayan pues a aplicar a nuestras empresas privadas y pues continuamos en 15 minutos. Excelente, maestra, muchas gracias. Tomo controles.